Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy hiperventilando de la emoción. Porque hoy vamos a hacer algo que sé que les va a volar la cabeza. Si ustedes, como yo, viven, respiran y sueñan con cada movimiento, cada sonrisa y cada nuevo corte de pelo de este hombre que parece esculpido por los mismísimos dioses turcos, entonces prepárense. Hoy nos vamos a sumergir en un océano de revelaciones, un tsunami de chismorreo jugoso, una excavación arqueológica de la vida de Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Vamos a desenterrar secretos revelados sobre nuestro Can. Algunos quizás ya los conozcan como la palma de su mano, pero les prometo que hay gemas ocultas, detalles imperceptibles a simple vista, que los dejarán boquiabiertos. Desde sus humildes inicios hasta la estratosfera de la fama internacional, desde los entresijos de sus relaciones personales, que todas queremos saber, hasta sus proyectos futuros, que alimentan nuestras fantasías, no dejaremos piedra sin remover. Y lo más importante, no quiero que sean meros espectadores. Quiero que sean parte activa de este festín de información. Comenten, debatan, teoricen, compartan sus sueños más húmedos. Quiero que la sección de comentarios sea una auténtica fiesta yamaniana. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este abismo de secretos y confesiones, tengo una petición que hacerles. Si son recién llegados a este santuario del fanatismo por Can Yaman, o si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Los invito a unirse a nuestra comunidad. Es completamente gratis. Y al hacerlo se convertirán en miembros VIP de este club exclusivo de admiradores de Can, con acceso a contenido que no encontrarán en ningún otro lugar. No lo piensen más y hagan clic en ese glorioso botón rojo. Y activen la campanita para que no se pierdan nada. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a descorchar los secretos de Can Yaman. Lo primero, lo que quizás ya sepan, pero vale la pena recordar para contextualizar su metamorfosis, es que Can Yaman no nació para ser estrella. No. Su destino inicial estaba escrito en los códigos de la ley. Antes de incendiar la pantalla con esa mirada que derrite glaciares, Can era un brillante abogado. Sí, un profesional del derecho. Se graduó con honores, de la prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad Yeditepe. Y, señoras y señores, ejerció. Trabajó durante un tiempo en una firma de renombre. Imagínense por un segundo Can Yaman trajeado, defendiéndonos ante un tribunal. La justicia estaría de nuestro lado solo por su presencia. ¿Quién podría resistirse a ese argumento? Pero la gran pregunta es, ¿qué desató el terremoto interno que lo llevó a abandonar una carrera tan prometedora, tan segura, por la incertidumbre y la exigencia del mundo actoral? Aquí es donde la historia se pone interesante, donde el destino juega sus cartas y donde la serendipia nos guiña un ojo. Mientras se perdía entre leyes y contratos, Can buscaba una vía de escape, una válvula de alivio para el estrés laboral. ¿Y qué mejor que las clases de actuación? Lo que comenzó como un simple pasatiempo, una forma de liberar tensiones, pronto se transformó en algo mucho más profundo. La actuación se convirtió en una pasión irrefrenable, una necesidad vital. Un amigo, un confidente, un visionario, bendito sea ese amigo, fue quien lo empujó a tomarse la actuación en serio. Lo animó a presentarse a castings, a probar suerte. Y contra todo pronóstico, Can lo logró. Su primer papel llegó en 2014 en la serie Gonul Ileri, Asuntos del Corazón. Aunque no era un papel protagónico, fue la chispa que encendió la hoguera. Fue suficiente para que Can sintiera la llamada de la actuación, para que reconociera su verdadero camino. Armado de valentía, determinación y una fe inquebrantable en sí mismo, Can Yaman tomó la decisión más trascendental de su vida, renunció a su trabajo como abogado y se entregó por completo a su vocación actoral. El resto, como se suele decir, es historia. Una historia llena de esfuerzo, dedicación y un talento innegable. Pero no piensen que el camino fue un lecho de rosas. Al principio Can se enfrentó a innumerables obstáculos, a críticas mordaces y a miradas escépticas. Algunos cuestionaban su talento, lo reducían a un simple cara bonita, lo tildaban de abogado frustrado. Pero Can, lejos de amilanarse, se nutrió de esas críticas, las transformó en combustible para su ambición. Trabajó incansablemente, perfeccionó su técnica, se sumergió en cada personaje con una intensidad admirable. Y con cada papel, demostró que tenía mucho más que ofrecer que una apariencia atractiva. Demostró que era un actor de raza, capaz de transmitir emociones con una profundidad sorprendente.
El punto de inflexión, el momento en que Can Yaman se catapultó al estrellato internacional, llegó en 2018 con su papel en la exitosísima serie Erkencicus pájaro madrugador. Su interpretación de Candy Beat, un fotógrafo aventurero apasionado y con un espíritu libre, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global, y Can Yaman se transformó en un ícono, en un símbolo de masculinidad y sensualidad. A partir de ahí su carrera despegó como un cohete, llevándolo a protagonizar portadas de revistas, a asistir a eventos internacionales y a convertirse en el rostro de importantes marcas. Pero, ¿cuál es el secreto del éxito de Can Yaman? ¿Qué lo distingue de otros actores atractivos y talentosos? En mi opinión, la clave reside en su autenticidad, en su carisma natural y en su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Can no se limita a interpretar un personaje, lo vive, lo siente, lo hace suyo. Su sinceridad traspasa la pantalla, creando una conexión instantánea con el espectador. Nos sentimos identificados con sus alegrías, sus miedos y sus vulnerabilidades. Es como si lo conociéramos de toda la vida, como si fuera un amigo cercano. Además, Can es un profesional extremadamente comprometido con su trabajo. Se prepara a conciencia para cada papel, estudia a sus personajes hasta el más mínimo detalle y se entrega por completo a la interpretación. No le importa transformarse físicamente, aprender nuevos idiomas o pasar horas ensayando. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ofrecer la mejor versión de sí mismo. Su dedicación es admirable y su pasión es contagiosa. Y hablando de idiomas, aquí viene otro dato que quizás los sorprenda: Can Yaman es un políglota. Además del turco, su lengua materna, domina el inglés, el italiano y el alemán. 4 idiomas. Esta habilidad le ha abierto un abanico de oportunidades en el mundo del entretenimiento, permitiéndole participar en proyectos internacionales y conectar con audiencias de diferentes culturas. Su dominio de idiomas es una muestra más de su inteligencia, su versatilidad y su ambición. Otro secreto que quizás desconozcan de Can Yaman es su amor por el deporte. Es un atleta consumado y le encanta mantenerse en forma. Practica boxeo, baloncesto, natación, crossfit y un sinfín de actividades físicas. Pero no lo hace solo por cuidar su salud y su físico. El deporte es una parte integral de su vida, una forma de liberar estrés, de conectar con su cuerpo y de mantenerse equilibrado mentalmente. El ejercicio le proporciona energía, claridad mental y una sensación de bienestar general. Ahora entremos en un terreno delicado, pero inevitable: su vida personal. Can Yaman siempre ha sido muy reservado con respecto a sus relaciones amorosas. No le gusta exponer su intimidad a los medios de comunicación y prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Sin embargo, como es imposible ocultar todo, algunos detalles de sus relaciones han salido a la luz. Se sabe que Can ha tenido varias novias, algunas de ellas también actrices. Pero su relación más mediática y comentada fue, sin duda, con la presentadora italiana Diletta Leotta. Su romance fue seguido de cerca por la prensa rosa de todo el mundo y generó una enorme expectación entre sus fans. Las fotos de sus vacaciones, sus cenas románticas y sus declaraciones de amor inundaron las redes sociales. Sin embargo, la relación no prosperó y terminaron separándose. Aunque nunca revelaron los motivos exactos de la ruptura, se especuló que se debió a la distancia, a las apretadas agendas de ambos y a la intensa presión mediática. También se rumoreó que había diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y en sus expectativas de futuro. Actualmente Can Yaman parece estar soltero y completamente enfocado en su carrera. Aunque, como todos sabemos, el amor es impredecible y puede surgir en el momento menos esperado. Y hablando de su carrera, ¿qué le depara el futuro a Can Yaman? Les adelanto que tiene un futuro brillante y lleno de proyectos emocionantes. Está trabajando en nuevas series, películas y también está explorando otras facetas del mundo del entretenimiento, como la producción y la dirección. Quiere ampliar sus horizontes, asumir nuevos retos y demostrar su talento en diferentes roles. Además, Can Yaman es un hombre comprometido con causas sociales. Colabora activamente con varias organizaciones benéficas y utiliza su influencia para concienciar sobre temas importantes, como la protección del medio ambiente, la lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos de los animales y la promoción de la educación. Su compromiso con la sociedad es admirable y demuestra que es mucho más que una cara bonita. Pero lo que realmente me conmueve de Can Yaman es su cercanía con sus fans.
Siempre se toma el tiempo para interactuar con ellos en las redes sociales, responde a sus mensajes, les agradece su apoyo y los hace sentir especiales. Sabe que su éxito se debe en gran medida al cariño y la lealtad de sus seguidores, y se esfuerza por corresponder a ese afecto con creces. Su humildad y su gratitud son cualidades que lo hacen aún más admirable. Así que ahí lo tienen, mis queridas yamaníacas. Algunos secretos revelados sobre Can Yaman. Un hombre talentoso, carismático, auténtico, comprometido y por supuesto, increíblemente guapo, que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Un hombre que a pesar de su fama y su éxito, sigue siendo humilde, cercano y agradecido con sus fans. Un hombre que nos inspira a perseguir nuestros sueños, a luchar por lo que creemos y a ser la mejor versión de nosotros mismos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estos secretos les sorprendió más? ¿Qué es lo que más admiran de Can Yaman? ¿Qué proyectos futuros les gustaría verle hacer? ¿Cuál creen que es su próximo gran amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos absolutamente todos. En resumen, hemos explorado la vida de Can Yaman desde sus humildes comienzos como abogado hasta su meteórico ascenso a la fama como actor internacional. Hemos descubierto sus pasiones, sus talentos ocultos, sus relaciones personales y sus proyectos futuros. Y sobre todo hemos comprendido por qué Can Yaman es mucho más que un simple galán de telenovela. Gracias por acompañarme en este viaje a través del fascinante universo de Can Yaman. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan divertido y que se hayan sentido aún más conectados con este hombre que nos roba el sueño. Antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún contenido exclusivo. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones de mis próximos vídeos. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión. Quiero saberlo todo. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Hasta la próxima. Y recuerden, Can Yaman Forever. Y que viva el amor.